Hola, estás en No Solo Clásicos y como este es el primer vídeo que subo al canal, en vez de hacer una reseña de una sola obra, he decidido hacer un wrap-up de mis mejores lecturas de este verano 2020. Voy a empezar por la biografía que Dasso Saldívar hace de Gabriel García Márquez, que se titula Viaje a la Semilla. Me parece una obra imprescindible para aquellos que aman a Gabriel García Márquez, que incluso están un poco obsesionados con su obra, como es mi caso. Como me he propuesto a lo largo de 2022-23 volver a releer las obras que yo considero capitales de García Márquez, he decidido empezar este verano por su biografía. La recomiendo mucho si os gusta el autor y si os gustan las biografías, porque no solamente repasa la vida de Gabriel García Márquez, sino sus relaciones familiares y además investiga acerca de los lugares que son y los personajes que son origen de las historias que luego vamos a ver en las novelas. ¿Por qué Macondo se llama Macondo? ¿Hay algún personaje de sus novelas que tenga su correlato en la vida real, que Gabriel García Márquez haya partido de un personaje real para crear un personaje imaginario? ¿Hay historias en su familia que él acabó fabulando en novelas? Pues todo esto lo explica muy detalladamente Dasso Saldívar en este libro que, repito, se titula El viaje a la semilla y me parece fabuloso. Me gustó muchísimo. Lo había leído en el año, creo recordar que el 99 puede ser. Estoy mirando, no, el 97, porque fue el año en el que salió publicado y lo compré y lo leí el año en el que lo compré. O sea, en 1997 había leído esta biografía y la estoy releyendo ahora y me sigue pareciendo fabulosa. Otra de mis grandes lecturas de este verano ha sido, bueno, relecturas, este ha sido un verano de relecturas, ha sido La Quimera de Emilia Pardo Bazán. La tengo en esta edición de cátedra, tengo muchísimas de esta edición de cuando yo era estudiante. Tienen unas introducciones fantásticas, en el caso de La Quimera la introducción corre a cargo de Marina Mayoral y es francamente interesante, pero es cierto que es de difícil lectura. No sé si veis lo pequeñita que es la letra, lo juntito que está todo, o sea, el interlineado es mínimo y dificulta mucho la lectura. No sé si habrá otras ediciones más cómodas de leer, no lo sé. Yo releí esta novela porque mi recuerdo es que era mi novela favorita de Emilia Pardo Bazán y es difícil encontrar una novela favorita de una autora que es una de las grandes de las letras. Emilia Pardo Bazán es la máxima representante del naturalismo español gracias a sus obras capitales, que serían primero Los Pazos de Ulloa y después La Madre Naturaleza. Para gustos hay colores, hay gente que prefiere Los Pazos, hay gente que prefiere La Madre Naturaleza. Yo entre estas dos no sabría cuál elegir, aunque La Madre Naturaleza reconozco que me impactó mucho cuando la leí. Pero ninguna me impactó tanto como esta, que ni siquiera es una novela naturalista, porque no es una novela que aparezca publicada en el siglo XIX, sino ya en el siglo XX. Aparece publicada por entregas en la revista La Lectura entre el año 1903 y 1905. Luego ya en 1905 aparece en versión libro publicada y nos cuenta la historia, una historia que tiene poco de naturalista, aunque sí que hay rasgos. Al final es una de las grandes autoras naturalistas y bueno, algún pequeño rasgo en la novela se encuentra, pero esto ya no es una novela naturalista. Esta es una novela más influenciada por el espíritu decadente y casi simbolista de la época en la que fue escrita y publicada. Nos cuenta la historia de un pintor, de Silvio Lago, que ansía por encima de todas las cosas, por encima de todo, ansía la fama y la gloria a cualquier precio. Y para ello va apartando de su camino a toda aquella gente que, aun queriéndolo muchísimo, no lo puede ayudar, no le puede aportar absolutamente nada ni lo puede empujar en este camino hacia la fama. Así va dejando de lado a su mejor amigo, a su familia, a una mujer que lo ama locamente. Y Silvio, con el paso de las páginas, se nos va descubriendo como un personaje al que es muy difícil querer y muy fácil odiar. Es egoísta, es ambicioso en el mal sentido de la palabra, es cruel con aquellos que lo aman, es extremadamente... es que no sé qué palabra encontrar para definirlo. A mí me recuerda muchísimo a Dorian Gray.
pero salvando las distancias porque ni la historia es la misma, ni el estilo es parecido, ni nada. Pero sí que estos dos protagonistas aunan, por un lado, un aspecto externo, un exterior muy atractivo y un interior moralmente muy reprochable. Y en este sentido me recuerdan el uno al otro, ¿no? Estos personajes. Es una novela de artista y yo creo que por eso me gusta a mí tanto. La novela de artista, me imagino que sabéis, bueno, no sé si sabéis, que es un género narrativo que surge en Alemania a finales del siglo XVIII, vinculado a este movimiento literario que también dio como resultado el romanticismo, que es Sturm und Drang. No hablo alemán, por lo tanto lo estoy pronunciando fatal, pero cuando en Alemania surge a finales del XVIII y empieza a desarrollarse en el siglo XIX, muchos grandes autores escriben novela de artista, ¿no? Por ejemplo, Goethe, Novalis, Schlegel. Luego en Francia tenemos a Balzac, a Zola también. Y en España, sobre todo cuando llega la generación del 98, nos encontramos con que tanto Unamuno, Baroja, Azorín, Valle Inclán tienen novelas de artista. La novela de artista es un género narrativo que sigue las peripecias de un artista, sea de la disciplina que sea, y este artista está en todo momento en un estado de confrontación. Sus ambiciones o ideales estéticos chocan siempre, se confrontan con la sociedad burguesa en la que le ha tocado vivir. Y todo esto hace que la novela se convierta casi en una exégesis, es decir, en una explicación de lo que es para el autor el arte, o mejor dicho, lo que debería ser el arte, y cuál es el papel de los artistas, ¿no? Dependiendo de la novela se decantan por unas u otras directrices. Yo creo que por esto me resulta tan interesante este tipo de novelas. Ya os repito que esta me gusta muchísimo, a pesar de que el personaje principal no me gusta nada, pero sí es cierto que hay personajes secundarios que me fascinan. Por ejemplo, la mujer que está locamente enamorada de él, que es Clara Yamonte, pobrecita Clara, es una personificación del romanticismo. Entonces es la típica mujer que ama de manera arrebatada, contra todo pronóstico. Ella concibe un amor que puede con todo, que arrasa con todo, que el amor es siempre vencer al final. Es este tipo de personaje que después, claro, la relación que tiene con Silvio no colma para nada ni las más mínimas expectativas, porque él es incapaz de amar, pero además es incapaz también de valorar y de comprender el amor que otros sienten por él. Y cuando la ve a ella tan enamorada, tan entregada, siente como vergüenza ajena al verla así, pero incluso siente asco, siente como repulsión hacia ella por verla tener y exhibir esos sentimientos tan intensos. Es que ya os digo que el protagonista deja mucho que desear, pero toda la peripecia artística que nos va narrando Emilia Pardo Bazán, que tiene una pluma extraordinaria, a mí me encanta. Y por último, una novela que es muy actual, hace 4 días que se publicó, que me gustó muchísimo, pero muchísimo, es la novela de la que todo el mundo habla, Gótico, de Silvia Moreno García. Silvia Moreno García es una autora mexicana, residente en Canadá desde hace varios años, ganadora de premios literarios, muy polifacética porque escribe obras de temática muy diferente, pero ella se declara una ferviente amante del género de terror. Dice que desde niña se crió con libros de terror en la mano y viendo películas de terror, y eso al final se nota, porque creo que este libro es una especie de homenaje a todo ese terror que ella ha ido interiorizando a lo largo de su vida. En la contraportada, yo por eso lo compré, bueno, no sé si contar por qué lo compré, porque es para matarme, pero vamos, me impactó la portada, creo que es de las más bonitas que he visto este año. A ver, que nos refleje, es preciosa, es una mujer de piel morena con un vestido color vino maravilloso, un fondo verde, unas flores amarillas en la mano, es una belleza de portada. Me gustó el título, Gótico, porque adoro el gótico, adoro la literatura victoriana, me gusta la novela de terror, y cuando vi que era de terror, pues me llamó la atención. Pero es que además en la portada te ponen aquí abajo, y eso ya acabo de convencerme para comprarla, y lo leo textualmente, una mezcla entre Lovecraft y las hermanas Brontë ambientada en Latinoamérica. Y yo dije, esta novela tiene que ser mía. Bueno, no me decepcionó en absoluto, me gustó mucho. ¿Le encuentro algún pero? Bueno, pues alguno.
alguno le encuentro, sinceramente. O sea, no diría que es una novela perfecta, pero es una novela que ha colmado todas mis expectativas, que me ha gustado muchísimo. La historia transcurre empieza en DF, en el DF, ¿no? En la capital de México, en los años 50. Noemí Taboada es una joven de clase alta, una muchacha que tiene todo lo que desea y que no tiene más problema en la vida que el vestido que va a elegir y la fiesta a la que va a asistir y con quién. Es mestiza, esto es muy importante porque este tema se trata a lo largo de la novela y es por eso que a mí me parece tan interesante, porque va más allá de una simple novela de terror. A ver, es terror psicológico, ¿de acuerdo? Eso es cierto. Y es verdad que toda la primera parte a mí me recuerda a las Bronte, a la novela victoriana en general, ¿no? Y toda la segunda parte me recuerda muchísimo a Lovecraft, pero también a Machen, a pasajes de Edgar Allan Poe. Esta muchacha, Noemí, recibe un buen día la carta de su prima en la que le dice que el hombre con el que se ha casado, un inglés descendiente de una gran familia que va a heredar unas minas en el corazón del país, en la selva, está tratando de envenenarla y que además la casa tiene como vida propia. El padre de Noemí, que ha criado a esta chica, a esta muchacha que les envía la carta desde que se quedó huérfana, se preocupa por ella, pero dice que esos son temas de mujeres y que debe ser Noemí la que vaya a la casa de su prima a ver cómo está, porque probablemente ella necesite ir al psiquiatra, ¿no? que le pasa algo, que no... Nunca se plantean que lo que está contando pueda ser cierto. Noemí viaja y en cuanto va llegando a la gran mansión de los Doyle, que es la familia del marido de su prima, se va adentrando en el corazón de un bosque que le recuerda a los bosques de los cuentos, estos bosques tétricos de los cuentos de hadas en los que siempre ocurren historias muy truculentas, pues esos. La casa es muy antigua, la descripción de la casa es cualquier novela victoriana que hayáis leído o cualquier novela de terror donde la casa sea un elemento capital de ese pavor que quiere transmitir al espectador, os va a remitir a esta novela. Una vez que llega aquí, encuentra una serie de elementos extraños, tanto en la familia, en la casa, y nada es tan fácil. Es decir, lo que dice su prima parece una absoluta locura, pero la familia del marido de su prima es muy peculiar. Y eso lleva a que toda la primera parte de la novela nos esté preparando para que nos resulte creíble y verosímil la segunda parte, que es aterradora. Y para que os hagáis una idea, aparte de unos diálogos muy interesantes sobre el papel de la mujer en los años 50, hay una serie de anotaciones que yo creo que son más interesantes todavía porque ahonda más en ellas, sobre el racismo y el colonialismo. A mí la novela me produjo absoluto pavor, pero no pavor porque haya un monstruo enorme que aparezca o haya una presencia fantasmal, no, o sea, el pavor está en lo que son capaces de hacer los seres humanos cuando no tienen ética ninguna, ¿verdad? Y ansían algo. Y es terrorífico. Y me gustó mucho el final. Me dejó satisfecha el final. Y el personaje de Noemí me parece maravillosa porque tiene muchísimas dudas. Es una mujer que no tiene absolutamente nada claro, pero que es un pedazo de mujer. O sea, que igual que no tiene muchas cosas claras, otras sí que las tiene. Puede no tener claro qué quiere hacer con su vida, pero tiene muy claro quién es ella y qué merece como ser humano y como mujer. O sea, es fabuloso. El personaje es absolutamente fabuloso, aparte de que es muy valiente y tiene un sentido del humor muy ácido que me encanta. Es una novela que recomiendo muchísimo, a mí me gustó. Ahora bien, leí críticas en las que ponían esta novela casi a la altura de los clásicos de terror. No, le falta quizás originalidad en el planteamiento, quizá le falta profundización en algunos personajes secundarios para convertirse en un clásico del género de terror. Yo sí le encuentro algunas
carencias. Ahora bien, la considero una muy buena novela de terror, que además es muy entretenida de leer y que dosifica muy bien la información. Es más, de vez en cuando deja que el lector adivine ciertas cosas para que nos creamos muy listos y que sepamos por dónde va la cosa, y luego avanzamos unas cuantas páginas y de repente nos damos cuenta de que sí, hay cosas de las que nos hemos dado cuenta y otras de las que no tenemos ni idea. Estas han sido mis 3 mejores lecturas del verano. He leído más cosas, pero me han gustado bastante menos. Entonces yo no sé si a final de este año o a final ya del año que viene, porque este año, como acabo de empezar el canal, pues no sé, igual hago un vídeo de las novelas que leí este año y que menos me gustaron. Pero sinceramente a mí me apetece más hablar de las novelas que me gustan y que os recomiendo. Nunca me ha gustado hablar demasiado de las novelas que no me gustan porque me parece un poco perder el tiempo. Pero bueno, si veo que os interesan este tipo de vídeos, a final de año pues sí que haré un pequeño recopilatorio de las novelas que no me han gustado nada. Bien porque no era mi momento para leerlas, bien porque considero que están mal escritas o por el motivo que sea. Hasta aquí el primer vídeo del canal. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.